Buenas noches, del Diácono Santiago Pesado de la Iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Esta noche vamos a continuar con nuestra clase sobre el Apocalipsis. Pero antes de comenzar la clase, que va a ser sobre el capítulo 13, ¿verdad? Donde se va a hablar sobre la bestia y el falso profeta, vamos entonces a hacer nuestra oración para antes de leer la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que escuche tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, vamos entonces al comienzo. Fíjense, en este capítulo vamos a hablar sobre la bestia y la marca de la bestia, ¿verdad? La mayor parte de las personas están familiarizadas con este capítulo cuando las personas piensan usualmente acerca del libro del Apocalipsis y se le viene a la mente el reino de los mil años, que ha sido un tema bastante popular entre nuestros hermanos protestantes, también sobre la marca de la bestia y el número 666, ¿verdad? Todos estos temas se encuentran en este capítulo 13. Vamos entonces a leer los primeros 3 versículos de este capítulo 13, que dice así: Entonces vi a una bestia que sube del mar y tiene 7 cabezas y 10 cuernos, con 10 coronas en los cuernos y en las cabezas un título que ofende a Dios. La bestia que vi se parece a un leopardo, aunque sus patas eran como las de un oso y su boca como de un león. El dragón le entregó su poder y su trono con un imperio inmenso. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Entonces toda la tierra se maravilló. Siguiendo a la bestia, se postraron ante el dragón, que había entregado el poderío a la bestia. Fíjense, como vemos, aquí tenemos bastantes personajes en el libro del Apocalipsis. Tenemos el Cordero, del que ya hemos hablado, ¿verdad?, que es Jesucristo. Tenemos la mujer, que hablamos la semana pasada, que representa a la Virgen María, representa a la iglesia, ¿verdad? Y el dragón, que representa a Satanás. También tenemos un par de bestias que son introducidas aquí en este capítulo. Estas 2 bestias representan la acción destructora del dragón, o sea, la acción destructora de Satanás, ¿verdad? En esta visión de Juan suben 2 bestias. La primera bestia sale del mar, ¿verdad? La otra bestia va a salir de la tierra. La bestia que sube del mar siempre se ve como un símbolo de las naciones gentiles, ¿verdad? La expresión subir del mar se refiere al mar Mediterráneo, ¿verdad?, que los romanos conquistaron, ¿verdad? Que el imperio romano, todo el mar Mediterráneo se conocía en aquella época como el lago romano, ¿ya? Pues toda la costa del Mediterráneo eran propiedad del imperio romano, ¿verdad? Y esta, pues, mar estaba rodeado de muchas provincias sobre las que la bestia ejerce su influjo demoníaco, ¿verdad? La bestia del mar es semejante al dragón del capítulo 12 que hablamos en el capítulo anterior, ¿verdad?, que es Satanás y el que estaba esperando que la mujer diera luz para entonces devorar al niño, ¿verdad? Pero esta bestia está descrita de manera diferente en este capítulo 13, ¿verdad?
Y su autoridad y poder viene del dragón, que se describe en el capítulo 12. O sea, su poder viene de Satanás. El poder político que esta bestia tiene en este capítulo es dado por Satanás, que es el dragón Job. Y muchos eruditos creen que el dragón simboliza a Roma y el mal simboliza a las naciones de los gentiles. Y eso ya lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Como vemos, a esta bestia se le describe que parecía un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león, ¿verdad? Lo interesante es que cuando vimos esta descripción, vemos que Juan se inspiró en un pasaje del profeta Daniel, del capítulo 7, versículos 3 al 7, ¿verdad? De ahí es que Juan saca su inspiración. ¿Y qué pasa en este pasaje? En este pasaje de Daniel, él habla de 4 imperios en el futuro, ¿verdad? Así como también en el capítulo 2 de Daniel, habla de una estatua que también representa 4 imperios, ¿verdad? O sea, y en este versículo habla de 4 bestias que las describe, cada una representando un imperio, ¿verdad? Como se acuerdan, esta estatua fue un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, ¿verdad? El rey de Babilonia, en el cual pues Daniel estaba destejado y era bajo el poder del rey. Y nadie le pudo decir al rey el sueño, porque el rey no solamente pidió que le interpretaran el sueño, sino que el rey le pidió que le dijeran cuál era el sueño y que después se lo interpretaran, a ver si verdaderamente la persona sabía, ¿verdad? Y nadie en su reino pudo contestarle. Y entonces alguien le recomendó, hay un judío, hay un hebreo que él interpreta sueños, ¿verdad? Y entonces, y que es muy sabio. Entonces por eso le trajeron a Daniel, ¿verdad? Y él le dijo el sueño y después le dijo lo que simbolizaba, ¿verdad? Como él le interpretó el sueño, es que esta estatua, ¿verdad?, estaba hecha de 4 diferentes metales: oro, plata, bronce y hierro, ¿verdad? Y los pies eran mezcla de hierro y barro, ¿verdad? Por lo tanto, el imperio, la cabeza de oro simbolizaba al imperio Babilonia, ¿verdad?, que era el imperio de Nabucodonosor. Y después, el segundo imperio de plata representó al imperio medo-pérsico, ¿verdad? El persa. Ahí fue cuando, ¿se acuerdan? Ciro el Grande, ¿verdad?, conquistó a Babilonia y entonces liberó a los judíos y los dejó volver a la tierra, a Israel. Y no solamente los dejó volver, sino que les dio dinero para que pudieran reconstruir el templo y le dio cartas para que la llevaran al gobernador del área para que él los ayudara. Y por eso los judíos lo llamaban a él, le dieron el título de Mesías, a Ciro, ¿verdad? A un rey gentil, a un rey que no era judío, ¿verdad? Y después entonces el imperio persa, la dinastía Aquemínides, fue conquistada por Alejandro el Grande, que era griego, de Macedonia, ¿verdad? Y Alejandro el Grande conquistó todo el imperio persa, conquistó Grecia, conquistó el imperio persa, que en aquel entonces lo que hoy en día es Irán, Irak, Arabia, Egipto, toda la parte central de Asia, hasta el río Indo en India, ¿verdad? Y hacia el norte, hacia lo que es el sur de Rusia hoy en día, ¿verdad? O sea, todo eso lo conquistó Alejandro el Grande, ¿verdad? Y murió a los 33 años en Babilonia, ¿verdad? Entonces, cuando él murió, pues le
le preguntaron antes de morir, ¿a quién tú le dejas tu reino? Porque él tenía más que un hijo pequeño, ¿verdad? Y la contestación de él fue al más fuerte. O sea, obviamente eso se formó rencilla entre sus generales, pero al fin y al cabo el imperio de Alejandro se dividió en 4 generales, ¿verdad? Uno que fundó la dinastía ptolomeica en Egipto, otro la dinastía seleucida, que fue el que después conquistó, que le tocó el área de Israel y toda Asia Menor y Turquía, ¿verdad? Que es el que vemos el rey Antíoco IV de los libros de los Macabeos, que es de esa dinastía seleucida, ¿verdad? Otro que se quedó con Grecia, ¿verdad? Y el otro que se quedó con la parte extrema de Asia. Y así se dividió en el imperio. Pero ¿qué pasó? Después de ese imperio griego, eventualmente vino el imperio romano, el imperio de hierro, ¿verdad? Que conquistó toda la cuenca del Mediterráneo, incluyendo el norte de África, lo que hoy en día es España, lo que el Oriente Medio, hasta lo que es hoy en día Irak. No pudieron conquistar más allá porque el imperio parto era muy fuerte y las legiones romanas nunca pudieron derrotar a la caballería parta. La caballería parta era una caballería que básicamente era como un caballero de la Edad Media. Ellos tenían armadura los caballos y los jinetes estaban todos en armadura y atacaban en cuña. Y entonces las legiones no podían resistir ese ataque de esa caballería, que era básicamente una caballería blindada, ¿verdad? Y por eso nunca pudieron conquistar esa área más allá de Irak por el imperio parto. Y luego, pues, claro está, el imperio romano, ¿verdad? Fue entonces el que tuvo en el momento cuando Jesucristo llegó al mundo, ¿verdad? Ahora, eso fue como el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Y que se lo interpretó Daniel. Sin embargo, en el capítulo 7, ¿verdad? De Daniel se describen 4 diferentes animales o bestias, ¿verdad? Que salían del mar. Uno era el león, otro era el leopardo, otro era el oso, ¿verdad? Y una bestia terrible con 10 cuernos. Como se acuerdan, Daniel, el libro de Daniel es del género apocalíptico. Solamente está el libro de Daniel apocalíptico y el Apocalipsis en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por lo tanto, esta es la manera como Daniel describe los futuros reinos de Babilonia, Persia, Grecia y Roma, ¿verdad? Y ellos van a salir del mar, así como el león, el leopardo y el oso, y la terrible bestia con 10 cuernos. Esto también lo vemos descrito en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Ahora, esto nos dice que Roma es la 4ª bestia, la bestia que Juan ve que no solamente tiene 10 cuernos, pero también está descrita con los atributos del león, del leopardo y los 10 cuernos. En otras palabras, esta 4ª bestia, que es Roma, tiene todas las maldades que tenían las bestias anteriores. Quiero hacerle un paréntesis aquí, ¿verdad? Y decirle que el término en griego para bestia es terión. Y este término significa no cualquier animal, sino únicamente aquellos que están en contra de los hombres, aquellos que le hacen daño a los hombres, ¿verdad? Por lo tanto, este término usualmente representa simbólicamente una fuerza sumamente negativa, presente en la historia, superior al hombre, pero siempre bajo el control de Dios, ¿verdad? La mayoría de los santos padres vieron en la bestia del versículo 1 al anticristo. Y así lo describe San Ireneo, que dice:
En la bestia que surge está compendiada, o sea, está resumida toda maldad y toda mentira, de modo que concentrada y cumplida en ella todas las fuerzas de la apostasía, ¿verdad? La apostasía es el negar a Dios, ¿verdad? Cuando uno reniega de Dios o de Jesucristo, ¿verdad? Sea arrojada al horno del fuego, ¿verdad? San Ireneo fue uno de los padres de la iglesia, ¿verdad? Y él escribió este libro contra la herejía y murió mártir, ¿verdad? Por lo tanto, las bestias representan en general los poderes históricos en los que de una u otra manera se encarnan las fuerzas del mal. La primera bestia simboliza el poder político exacerbado hasta tal punto que suplanta a Dios, ¿verdad? Que suplanta a Dios. Ahora, volviendo a la bestia que simboliza Roma, podemos todavía ser un poco más específicos que relacionarla con Roma. Esta bestia deriva su poder del dragón. Esta es la bestia y deriva su poder del dragón, ¿verdad? Que es Satanás. La bestia es un hombre, uno de los emperadores romanos, así también lo ven los eruditos, que tuvo una herida mortal en la cabeza de acuerdo a los versos 3 y 4 que acabamos de leer, ¿verdad? Más tarde, en el capítulo 17 del Apocalipsis, las 7 cabezas son descritas como 7 reyes. Eso lo vamos a ver más tarde. Estamos en el 3 y esto va a ser en el 17. 5 de los cuales perecieron y uno que estaba reinando y uno que iba a ser el futuro rey, pero solamente por un periodo corto de tiempo. Son los que nos describe el capítulo 17. Ahora, estos eruditos contaron los emperadores romanos, ¿verdad? Empezando con Julio César, que verdaderamente no fue el primer emperador. El primer emperador fue Octavio Augusto, ¿verdad? Que fue el hijo adoptado de César, ¿verdad? Fue el primer emperador romano. César fue el que preparó el camino para él, ¿verdad? Y por eso lo mataron, ¿verdad? Lo mataron acuchillado en el Senado, sus propios senadores, porque no querían que él fuera emperador, ¿verdad? No cogiera el poder. Pero ellos empezaron a contar estos reyes que habla el capítulo 17, a Julio César, el primero, ¿verdad? A Nerón como el sexto, y como se acuerdan, Nerón fue el que quemó Roma, ¿verdad? Y persiguió a los cristianos, ¿verdad? Y como Juan dice, Nerón fue sucedido por Galba, el general Galba. Pero Galba solamente reinó por un periodo corto de tiempo, alrededor de 6 meses nada más. Y pues, ahí lo sacaron, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros reconocemos que la bestia era Roma, pero más específicamente podía ser también un individuo como Nerón, ¿verdad? O sea, como hemos visto muchas veces, todas estas profecías, todos estos simbolismos tienen más de un significado, ¿verdad? Esa bestia puede ser Roma, puede ser Nerón. Antes de seguir adelante, vamos a ver cuándo dice que una de las cabezas de esta bestia parecía estar herida mortalmente. Y milagrosamente se curó, ¿verdad? Y de esta manera la tierra entera siguió a la bestia, como dice el pasaje, el versículo aquí 4, ¿verdad? El versículo 3. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se curó. Entonces la tierra se maravilló siguiendo a la bestia, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que significa esta herida en la cabeza, ¿verdad? Esto se refiere al suicidio de Nerón, porque Nerón se suicidó, ¿verdad? Cuando vio que la turba romana venía a llevárselo, sabrá Dios, tiene una idea de lo que iba a pasar, pues en vez de que lo mataran ellos, pues él se suicidó, ¿verdad? Y eso pasó en el año 68 después de Cristo. Y eso fue seguido por un año de guerra civil, ¿verdad? Que verdaderamente amenazó la existencia del Imperio Romano. Pero después que murió Galba, ¿verdad? Fue elegido Vespasiano, ¿verdad?
como emperador. Y entonces ahí vino un tiempo de estabilidad en el imperio. Y ahí el imperio volvió a resurgir y volvió a mejorar, ¿verdad? Por lo tanto, si la bestia que representa a Roma recobró la vida otra vez, después que Galba murió y vino Vespasiano, ¿verdad? Porque la herida mortal fue la que pasó a Nerón, que se suicidó. Y ahí casi el imperio se va al suelo, ¿verdad? Y por lo tanto, esta primera bestia es admirada y adorada por toda la tierra, como vemos en estos versículos, ¿verdad? Que fue el Imperio Romano. Ahora, en su relación, ¿verdad? En su relación con el dragón hay una imitación burlesca, ¿verdad? De la relación del Padre y del Hijo. Aquí también resulta evidente la parodia de la muerte y resurrección de Cristo. Y eso lo vamos a ver ahora en detalle, ¿verdad? O sea, que se está haciendo burla de la relación de Dios Padre y de Jesucristo en esta imitación del dragón y la bestia. La bestia y el dragón exigen de parte de los hombres aquella misma adoración que le corresponde únicamente a Dios y al Cordero, ¿verdad? Es interesante que podemos ver que la bestia que recibe los poderes del dragón, la podemos comparar, el equitativo de San Miguel Arcángel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque San Miguel Arcángel era semejante, su nombre lo que significa es semejante a Dios, ¿verdad? Y de la misma manera que el poder de San Miguel Arcángel proviene de Dios, el poder de la bestia proviene del dragón, de Satanás, ¿verdad? Vamos a leer este versículo aquí. Vamos a saltar hasta... vamos a seguir en el versículo 4, ¿verdad? Hasta el 8 dice: se postraron ante el dragón que había entregado el poderío a la bestia, y se postraron también ante la bestia diciendo: ¿quién hay como la bestia? ¿Quién puede competir con ella? ¿Verdad? Se le concedió hablar de un trono altanero que desafiaba a Dios, en un tono altanero que desafiaba a Dios. Y se le concedió ejercer su poder durante 42 meses. Abrió pues su boca para insultar a Dios, insultar su nombre y su santuario, es decir, a los que habitan en el cielo. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y la van a adorar todos los habitantes de la tierra, todos aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. Como vemos en estos versículos, vemos que toda la tierra estaba adorando a la bestia. Ahora, recuerden cuando estábamos estudiando el principio del libro del Apocalipsis, San Juan le decía a las 7 iglesias de Asia, ¿verdad? La iglesia de Esmirna, de la Odisea, de Tiatara, de Filadelfia, ¿verdad? Todas esas 7, ese circuito de iglesias en Asia que verdaderamente están en lo que hoy en día es Turquía, ¿verdad? Él les decía a esa iglesia: ustedes hacen esto bueno, pero tengo algo en contra de ustedes, ¿verdad? Ahora decía: tengo bueno que ustedes aman y tratan de seguir, pero tengo en contra que ustedes están haciendo esto malo, ¿verdad? Y siempre eso le decía a toda y cada una de las 7 iglesias. Y como se acordarán, la mayor parte de estas iglesias el problema era el pecado de idolatría, el cual era el mayor problema que tenían, ya que el pecado de adorar al emperador, como lo hacían en Esmirna y en las otras iglesias, ¿verdad? Ese era el mayor problema que tenían. Y esta adoración al emperador romano era la semilla de Satanás, ¿verdad? Este versículo 8 nos trae a la memoria el problema que tenían las iglesias, que era adorar al César. O
Ese era el problema primordial de ella. Y a través de todo el libro de Apocalipsis, el Cordero y su reino están siendo establecidos y hay un cierto protocolo que se sigue para la adoración del rey, ¿verdad? O del emperador. Y del Cordero, el cual había sido herido, pero que todavía estaba de pie, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Como aquí tenemos la iglesia y aquí tenemos el Cordero de pie, herido, ¿verdad? Ahora, les voy a dar 5 ejemplos que se ven a través del libro relacionados a la imitación burlesca que hace el diablo de la relación que existe entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Fíjense, como el Cordero, el cual recibe autoridad de Dios, como vimos en el capítulo 5 del Apocalipsis, el versículo 7, y en el versículo 12, ¿verdad? En comparación con la primera bestia, ¿verdad?, que recibe la autoridad del dragón o Satanás. Por tanto, esta es la parodia, ¿verdad?, que hace la bestia, como el Cordero, Cristo, recibe la autoridad de Dios y la bestia recibe la autoridad del dragón. Como vemos aquí, el anticristo está creando un falso reino. Ven aquí por qué Jesús fue tentado 3 veces y finalmente el diablo le dijo, adórame, ¿verdad? La meta final del demonio es que ustedes y yo lo adoremos a él. Eso era exactamente lo que él estaba haciendo con la adoración a los Césares en aquella época y haciendo que todas las naciones le rindieran adoración a la bestia, ¿verdad? Ahora, así como los querubines, ¿verdad?, y los 24 ancianos adoraban al Cordero, ¿verdad?, en el Apocalipsis, ¿verdad? 5, capítulo 5, versículo 14. Así también los hombres adoran a la bestia en el Apocalipsis, en este capítulo 13, ¿verdad? En el versículo 4 y en el 8. Tanto, esas son relaciones entre el Cordero y la bestia, la comparación establece. Por lo tanto, así como el Cordero en el Apocalipsis 5:6 aparece, que dice un cordero erguido como sacrificado, en el Apocalipsis 13 dice, representando a la bestia, que estaba como herida de muerte, pero se curó su herida mortal, ¿verdad? Así como aquellos que pertenecen al Cordero, ¿verdad?, reciben una marca en su frente, como en el capítulo 7, ¿verdad? Pues también los seguidores de la bestia reciben una marca en su frente o en sus brazos, ¿verdad? Como vamos a ver cuando lleguemos al versículo 16 de este capítulo 13. O sea que ahí están la parodia, la burla que hace el demonio de Dios Padre y de Dios Hijo. ¿Verdad? Porque nosotros recibimos la marca en la frente cuando nos bautizamos, ¿verdad? Cuando se hace un bautismo, lo primero, después que se pregunta cuál es el nombre que van a dar, que quieren para la iglesia, a los padres, se dice, se le hace la marca, el sacerdote o el diácono hace la marca sobre la frente, y los padres y los padrinos y todos los que están presentes. ¿Por qué? Porque es el símbolo de que pertenecen a Cristo, y cuando uno se bautiza recibe una marca en su alma, que es indeleble, que quiere decir que nunca se borra. Y así mismo uno recibe otra marca indeleble cuando recibe el sacramento de la confirmación. Y una tercera vez, si se hace sacerdote o diácono, pues entonces recibe otra marca indeleble que es de la orden sagrada, ¿verdad? Que eso nunca se elimina del alma de las personas. Como vemos, el rey ha venido a establecer su reino, ¿verdad?, y a revelar Dios Padre al novio y a la novia,
De la misma manera, el enemigo ha venido con su parodia diabólica a revelar los personajes principales y pretender que él va a ser victorioso, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere hacer pensar. Ahora, Roma se presenta como un sustituto diabólico o malvado de Cristo. En otras palabras, que aquí en el Apocalipsis Roma se convierte en el anticristo. Así como uno puede identificar el espíritu del anticristo, así como uno puede identificar el espíritu del anticristo, ¿verdad? El espíritu del anticristo es cualquier cosa que se presente como una parodia del reino de Dios y que trata de que nosotros adoremos a la bestia en lugar del cordero. ¿Ya? Eso es lo que nos trata puede ser una persona, puede ser una institución, puede ser un país, puede ser todo eso. Ahora, vamos a repasar estos versículos. Tenemos que tener claro cuando veamos esto que vamos a hablar aquí. Dice, se le concedió hablar en un tono altanero que desafiaba a Dios, y se le concedió ejercer su poder durante 42 meses. Abrió pues su boca para insultar a Dios, insultar su nombre y su santuario, es decir, a los que habitaban en el cielo. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación, y la van a adorar todos los habitantes de la tierra, todos aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que está destinado a la cárcel irá. El que está destinado a morir a espada morirá. Esta es la hora de la perseverancia y de la fe para los santos. Fíjense que en estos versículos se le ha dado autoridad a la bestia por 42 meses o 3 años y medio, ¿verdad? Como siempre hemos dicho anteriormente, cuando se habla de 3 años y medio, 42 meses, es que va a haber una persecución, pero que va a durar, tiene un término limitado, ¿verdad? De acuerdo a David Chilton, un erudito bíblico que escribió un gran comentario en su libro que se llama Los días de la venganza, dice que la persecución de Nerón a los cristianos duró 42 meses o 3 años y medio, cuando él persiguió a los cristianos. Lo cual, como ya hemos visto anteriormente, se trata de un tiempo incompleto o limitado de persecución, ¿verdad? O sea, que no importa cuán invencibles sean las fuerzas del mal, siempre van a estar limitadas y destinadas al fracaso. Así como acabó la opresión blasfema del rey Antíoco IV, del que hablamos ahorita, en tiempos de Daniel, ¿verdad? Así también desaparecerá el nombre de los que adoran a la bestia, porque no está escrito en el libro de la vida del Cordero degollado, como vimos en el capítulo 8. Como vemos en el versículo 9 y 10, se hace una interrupción a la narración donde Juan se dirige a la asamblea celestial y a los lectores de todos los tiempos, de la misma forma que lo hizo en la primera parte del Apocalipsis, ¿verdad? En donde el Espíritu está hablando a las iglesias de Asia a través de Juan. Su profecía, con sus interpretaciones, es una auténtica palabra del Espíritu que se opone a la tremenda boca de la bestia, de la cual salen únicamente insolencias y blasfemias de un demente intento de atacar a Dios, ¿verdad? Y a su morada, a la corte celestial y a los justos de la tierra, ¿verdad? Ahora, les quiero un pequeño detalle. Dice que, como les dije anteriormente, el nombre, ¿verdad? De las fuerzas del mal desaparecen, ¿verdad? No solamente las fuerzas, sino el nombre aún de ellos. Eso les debe de traer a colación un detalle del libro del Éxodo. El libro del Éxodo
empieza con la historia de que el faraón mandó a matar a todos los niños varones hebreos, ¿verdad? Y habla de dos mujeres que se dedicaban a ayudar a la mujer a la luz, que eran que ayudaban a parir, ¿verdad? Y dan los nombres de esas dos mujeres. Y sin embargo, en todo el libro de Éxodo nunca da el nombre del faraón. Nunca nadie sabe quién es el faraón del libro de Éxodo, porque él representa las fuerzas malignas. Por tanto, su nombre no ni se merece ser mencionado. Pero sin embargo, esas dos mujeres que eran común y corriente, que desafiaron al faraón y siguieron las enseñanzas de Dios, ¿verdad? De no matar, ¿verdad? Y no mataban a los niños cuando nacían, pues el nombre de ellas sí está en el libro de Éxodo. ¿Ves la importancia del nombre? Y cuando se refiere a las fuerzas malignas en comparación con los nombres de las personas que están inscritos en el libro de la vida, que es otra manera de decir de los que se van a salvar, de los que van a vivir eternamente en la presencia de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, este versículo 10 que acabamos de leer se les recuerda a los enemigos de Dios que se aplicará la ley del talión, ¿verdad? Es decir, que la violenta persecución desencadenada por el poder imperial se repercutirá en contra de él mismo, ¿verdad? Al final de este versículo se le pide a los cristianos dos cosas: paciencia y fidelidad intachable o fe, ¿verdad? Ahora, vamos al versículo 11. Dice: vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos de cordero, pero hablaba como un dragón, ¿verdad? Fíjense, como vimos anteriormente, la primera bestia salió del mar y representa a las naciones gentiles y deriva su autoridad del dragón. Ahora, aquí en este versículo vemos a otra bestia que sale de la tierra, ¿verdad? Esto es la representación antigua, ¿verdad? Y esta es la representación moderna, ¿verdad? De la misma bestia. Cuando nosotros hablamos de la tierra en comparación con el mar, usualmente hablamos de la tierra de Israel y de Jerusalén. La tierra era muy importante para los judíos, y esta bestia que sale de Jerusalén está saliendo de los cuarteles generales de la fe de Jerusalén, ¿verdad? Vamos a ver esto un poquito más adelante en los versículos 12 al 15, ¿verdad? Que dicen así: esta segunda bestia está al servicio de la primera, de la que salió del mar, ¿verdad? Y dispone de todo su poder y autoridad. Hace que la tierra y todos sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal ha sido curada. Realiza grandes prodigios, incluso hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de toda la gente. Por medio de estos prodigios se le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, y engaña a los habitantes de la tierra y los persuade a que hagan una estatua en honor de la bestia, que después de ser herida por la espada se había recuperado. Se le concedió dar vida a la estatua de la bestia, hasta el punto de hacerla hablar, y que fueran exterminados todos los que no la adorasen. Vamos a desglosar eso ahora, ¿verdad? Fíjense, esta segunda bestia
que será más tarde identificada como un falso profeta, ya que en efecto su papel es seducir a los hombres para que adoren a la primera bestia, la cual realiza con su poder del mal prodigios semejantes a los de los profetas, como por ejemplo Elías, ¿verdad?, que en el monte Carmelo hizo bajar fuego del cielo, ¿verdad? Si vemos en el libro primero de Reyes, en el capítulo 18, versículo 38, ¿verdad?, cuando Elías tiene la confrontación con los sacerdotes de Baal y él los reta, y dice, bueno, vamos a sacrificar, ustedes sacrifiquen un buey, yo otro, y vamos a rezarle a nuestro Dios a ver quién manda fuego del cielo. Y el que mande fuego del cielo es el verdadero Dios, ¿verdad? Y entonces los sacerdotes de Baal estuvieron toda mañana y toda tarde y no pudieron nada. Y cuando ya se cansaron, pues él dijo, ahora voy yo, ¿verdad? Y le echó agua al animal sacrificado, hizo una zanja y se llenó todo eso de agua. Y le pidió a Dios y bajó fuego del cielo, ¿verdad? Y ahí fue el holocausto, ¿verdad? Se quemó el sacrificio y todo el pueblo de Israel estaba ahí. ¿Y qué hizo después de eso? Dijo, cojan a los sacerdotes de Baal, que eran 450, bajaron al río y, ¿verdad?, los despacharon para el otro mundo. Y después de eso, pues obviamente la reina Jezabel, que era la que había introducido la religión a Israel del rey Baal, pues lo persiguió a muerte, ¿verdad? Y pues, la historia sigue, léanse, eso es una de las historias más pintorescas de la Biblia y hasta cierto punto graciosa, ¿verdad? Cuando él está lidiando con y le dice, es que Baal está durmiendo, por eso no lo oye, está de viaje, gritan más fuerte, así, ¿verdad? Pero bueno, lo que queremos decir aquí es que esta bestia hace lo mismo que hacían los profetas. Por tanto, pues, de esa manera, esta bestia parece incluso imitar la fuerza del Espíritu Santo, que da vida al animal, la imagen de la bestia, ¿verdad?, que manda a hacer y la hace hablar. Esto simboliza a los regímenes e ideologías que rechazan a Dios y exaltan falsamente al hombre. Es el materialismo engañoso que muchas veces utiliza el lenguaje religioso para cambiar la moral y la cultura de la sociedad, ¿verdad? En otras palabras, es como el lobo que se viste de cordero, ¿verdad?, y engaña a la gente con su ideología y con su idea, que verdaderamente y la adornan como algo bonito, como algo que ya está bueno, ¿verdad? Pues eso es lo que simboliza esta bestia, ¿verdad? Ahora, siguiendo los próximos versículos, dice, y el que estaba sentado en la nube lanzó, perdón, dice, hace pues, refiriéndose a la bestia, que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se pongan una marca en la mano derecha o en la frente. Ya nadie podrá comprar o vender si no está marcado con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Vean quién es sabio, ¿verdad? Dice, como vemos en estos versículos, la segunda bestia hace que las personas reciban una marca en la frente o en la mano derecha. Y esta segunda bestia que sale de Jerusalén hace que el pueblo y todas las personas de la tierra adoren a la primera bestia, que es Roma, ¿verdad? Como vimos anteriormente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, ¿verdad?, el versículo 15, los líderes de Jerusalén incitan a las personas a gritar que cuando Pilato le presenta a Cristo, ¿verdad?, y dice, ¿a quién quiere que libere? ¿A Barrabás o a Jesucristo? Y dice, Barrabás, Barrabás.
y después se lo llevan, lo azotan y lo traen y le dicen, aquí no quieren que libere, y entonces ellos gritan, no tenemos más rey que el César, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese pasaje, verdad? Que fue antes de la crucifixión, y ahí los sacerdotes habían incitado a las personas a que le dijeran que ellos tenían solamente un rey que era César, y que si él liberaba a Cristo, Pilato no era amigo del César. Y ahí Pilato entonces se acobardó, y dijo, espérate que... Y entonces ahí pues lo mandó a crucificar, ¿verdad? Donde estaba la gente que clamaba que César era el rey de ellos, esa es la gente que tiene la marca del 666. Como ya hemos mostrado anteriormente, el 666 nos señala a Nerón, ¿verdad? Pero Juan nos dice también que el entender el número 666 solamente lo puede hacer aquel que tenga sabiduría. Ahora vamos a leer estos versículos bien cuidadosamente, ¿verdad? Que dice así. Dice, ya nadie podrá comprar o vender si no está marcado con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Vean quién es sabio. El que sea inteligente que interprete la cifra de la bestia. Es la cifra de un ser humano y su cifra es 666. Nadie puede comprar o vender sino el que tenga la marca. Esto representa la presión económica hacia los cristianos. En la iglesia de Tiatara, ¿verdad? ¿Se acuerdan que es una de las 7 iglesias de Asia, ¿verdad? Que está aquí localizada en lo que hoy en día es Turquía. Al principio del Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 18 al 23, dice que, no dice directamente, pero debo explicar. Básicamente los artesanos cristianos que deseaban ganarse la vida ejerciendo su profesión tenían que unirse a un gremio pagano, ¿verdad? O sea, como antes había el gremio de los panaderos, estaba el gremio de los zapateros, ¿verdad? Esos gremios tenían dos razones de ser, mayormente. Tenían una razón de entrenar a la persona que iba a hacer, por ejemplo, el pan, para que lo hiciera bien. Por lo tanto, si uno iba a comprarle el pan a uno del gremio, uno sabía que esa persona tenía un nivel de calidad que había sido inculcado en él. Por lo tanto, eso defendía y salvaguardaba al consumidor. Pero la otra parte de eso era que para entrar al gremio, tú tenías que verdaderamente seguir todas las reglas y todo lo que ese gremio decía. O sea, que era un círculo cerrado. Y el que no entraba al gremio, pues no podía ser panadero, ¿verdad? O sea, entonces eso se daba abuso, ¿verdad? Así como se da hoy en día. Como las uniones que tenemos, ¿verdad? Que pueden abusar del poder que tienen. Y que pues, la mayor parte está para defender al trabajador. Pues sin embargo, estos artesanos cristianos tenían, ¿verdad? Para poder ejercer su profesión, tenían que unirse al gremio pagano. Y tenían que asistir a las reuniones de dicho gremio, ¿verdad? Por lo tanto, esto representaba involucrarse o verse terriblemente presionado a participar de la adoración de ídolos. Porque cuando el gremio se reunía, pues habían libaciones, habían comidonas, traían muchas de estas religiones, pues tenían sacerdotisas que eran prostitutas y eran religiones de fecundidad, por lo tanto habían orgías, ¿verdad? Pues si tú estabas en el gremio tenías que compartir de todo eso que el gremio ofrecía, ¿verdad? Por lo tanto, eso era una presión que tenían. Obviamente todas esas cosas estaban en contra de lo que un cristiano cree, ¿verdad? Por lo tanto, eso le pone una presión a la persona de que o me uno al gremio y puedo poner comida en la mesa de mi casa, o no me uno al gremio porque tengo que hacer algo que va en contra de mi religión y pues tratar de sobrevivir de otra manera, ¿verdad? Así que tenían que tomar una decisión y por lo tanto
Por eso resultaba difícil a los cristianos vivir en la ciudad de Tiatira, ¿verdad? Pero aparentemente Jezabel, que es lo que le voy a leer este capítulo, para refrescarle la memoria, ¿verdad? El capítulo 2, estos versículos 18 al 23 de la iglesia de Tiatira, que dice así, para que uno tenga una idea mucho mejor. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, así habla el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego y cuyos pies parecen de bronce brillante. Conozco tu proceder, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y tu última obra, más numerosas que las primeras. Pero, y aquí viene el pero tengo contra ti que dejas actuar a tu Jezabel. Es el mismo nombre de la reina que persiguió a Elías, que trajo a los dioses Baal a Israel, ¿verdad? Pero tengo contra ti que dejas actuar a tu Jezabel, esa mujer que se llama a sí mismo profetiza, que enseña a mis servidores y los hace descarriar, pues se prostituyen y comen carne sacrificada a los ídolos, porque tenían que entrar en el gremio, ¿verdad? Y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiere dejar su prostitución, ¿verdad? Por eso ahora la voy a arrojar a un lecho de dolor y también enviaré una prueba terrible a los que cometen adulterio con ella, a no ser que se arrepientan de sus maldades. A sus hijos los heriré de muerte y así entenderán toda la iglesia que yo soy el que escudriña el corazón y la mente, dando a cada uno según sus obras. Eso está hablando sobre esa iglesia de Tiatira, ¿verdad? Por lo tanto, estas personas, ¿verdad? Para unirse al gremio y para poder comer, tenían que someterse a las presiones del mundo que les odiaban, a fin de ganarse la vida. Y que Dios lo entendiera y lo pasara por alto. Pues, déjame meterme al gremio porque tengo que comer y pues, ya Dios entenderá. Eso era lo que pensaban. Su filosofía era lo que escuchamos con frecuencia hoy en nuestros días. Los negocios son negocios. Si las prácticas de los negocios chocan con los principios cristianos, no queda más remedio que olvidarse de los principios, porque es preciso ganarse el sustento. Esto es lo que se oye hoy en día, ¿verdad? Todos hemos oído ese argumento, ¿verdad? Todo este argumento es algo semejante a lo que sucede actualmente en aquellas iglesias que aceptan las sexualidades preocupadas y la falta de principios que está tan extendida en nuestra sociedad. Muchos no disciplinan a sus miembros cuando caen en inmoralidades sexuales, ¿verdad? Por lo tanto, la marca que se hace sobre la frente o en la mano a esta persona puede referirse a la moneda romana que tenía la imagen, el nombre y la insignia del emperador. Juan está llamando a sus lectores a que básicamente eviten utilizar el dinero romano, ¿verdad? Ahora nos preguntamos, ¿por qué Juan, en vez de decirnos quién era la persona y el número de la bestia, por qué en vez de esto nos da una pista para que nosotros seamos los que lleguemos a la conclusión? Porque no habla claro, en otras palabras. Y la pista es, aquí está la sabiduría, como dice en estos versículos. O como en otras traducciones, vean quién es sabio. Seguido por un gesto, aquel que tenga inteligencia que calcule el número de la bestia. Ahora, en el Antiguo Testamento el significado del número 6 estaba relacionado a las bestias, porque las bestias fueron creadas en el sexto día. El número 6 siempre ha estado relacionado a las bestias. Por ejemplo, Goliat medía de alto 6 codos de altura, nos dice el primer libro de Samuel, ¿verdad? Y su lanza pesaba 600 ciclos de hierro.
El rey de Babilonia, Nabucodonosor, construyó una estatua de 60 codos de alto y 6 codos de ancho, ¿verdad? Eso lo vemos en Daniel, en el capítulo 3, ¿verdad? Y estos datos de Goliat, pues lo vemos en Samuel, ¿verdad? O sea, que siempre se refiere a un enemigo de Dios. El número 6 es un número de imperfección, ¿verdad? Por lo tanto, solamente hay otro sitio donde se usa el número 666 en la Biblia. ¿Se acuerdan? ¿Quién era el hombre más sabio en el Antiguo Testamento? Salomón. Exacto. Verdaderamente se necesitaba sabiduría para poder entender esto. Salomón empezó muy bien, ¿verdad? Pero sin embargo terminó mal. Para entender esto tenemos que ir al libro del Deuteronomio, capítulo 17, versículo 16 al 17. En este versículo Moisés aconsejó que el rey o el dirigente de Israel no debería tener demasiadas esposas, ni demasiado oro o demasiados caballos, ¿verdad? Porque Moisés predijo que el pueblo de Israel iba a pedir un rey cuando llegara a la tierra prometida. Por lo tanto, le dio ese consejo, que no tuviera demasiadas mujeres o esposas, demasiados caballos, demasiado oro. Volviendo a Salomón, vemos que él empezó con mucha sabiduría, ¿verdad? Porque, como se acuerdan, en la historia, él soñó, Dios se le presentó en sueño y dijo, ¿qué tú me pides? ¿Verdad? Ahora que empiezas a reinar. Y él le pidió sabiduría para poder juzgar bien al pueblo, ¿verdad? Y porque Dios le dijo, porque no me pediste ni la vida de tus enemigos, ni me pediste riqueza, ni me pediste larga vida. Y lo que me pediste fue sabiduría para poder dirigir al pueblo bien. Yo te voy a dar sabiduría, te voy a ser el hombre más sabio del que ha habido y que habrá. Y también te voy a dar todo eso que no pediste. Te voy a dar larga vida, te voy a dar dinero, te voy a dar la vida de tus enemigos, ¿verdad? Así que Dios siempre nos da más de lo que nosotros pedimos, porque Él es mucho más generoso, ¿verdad? Como en la boda de Caná, ¿verdad? Que convirtió el agua en vino, en esos vasijas que eran galones, ¿verdad? Que se cree que eran como 120 galones, 150 galones, más de lo que podían tomar toda la gente en 2 o 3 días. O sea, siempre Dios nos da mucho más de lo que nosotros pedimos. Y Salomón fue tan sabio, ¿verdad? Que sabemos que vino hasta la reina de Saba a visitarlo a él debido a su fama de hombre sabio. Pero sin embargo, ¿qué pasó? Hizo muchas alianzas con naciones y en aquel entonces las alianzas se sellaban ¿con qué? Con un matrimonio, ¿verdad? Cada vez que hace una alianza, otra muchacha para la arena, ¿verdad? Y de esa manera, ¿verdad? También, pues entonces, hizo muchas alianzas ¿para qué? Para comprar madera, trabajadores y oro para construir el palacio real y el templo, que lo tomó 7 años. Y entonces después se corrompió, ¿verdad? Se corrompió él. Porque, como dicen en el primer libro de los Reyes, el peso del oro que llegaba a Salomón cada año era de 666 talentos de oro. Casi nada, ¿verdad? Y también nos dice en este capítulo que tenía 700 esposas. O sea, 100 esposas por día. Y 300 concubinas, como si fuera poco. Y que tenía miles de caballos y carros de guerra. Por lo tanto, Salomón acaba en la huida porque acabó como un tirano, ¿verdad? Como una bestia tiránica, quien abusaba del pueblo, ¿verdad? Y entonces tenía tantas esposas que eran de otros países que ya lo convencieron de que adorara a otros dioses y abandonó al Dios verdadero por esos dioses falsos, ¿verdad? O sea que empezó muy bien, pero no acabó nada de bien. Y como vemos, eso fue lo que cuando él murió, ¿qué fue lo que el pueblo le pidió al hijo de él? A Joatán. Le pidió que disminuyera los impuestos que él había puesto al pueblo, ¿verdad?
Y el hijo, al no hacer caso, ahí fue que entonces se dividió el reino de él entre el reino del norte de Israel y el reino del sur de Judá, ¿verdad? Ahora, en otras palabras, Juan nos está diciendo a nosotros que la bestia que tiene el número 666 es un gobernante tiránico que oprime al pueblo, ¿verdad? Basándose en la historia de Salomón, ¿verdad? Pero en la época de Juan, ese era Nerón, ¿verdad? Emperador Nerón. También sabemos que esta bestia representaba a Roma, como vemos en el capítulo 13 que acabamos de ver, ¿verdad? Cuando el dragón pasa su autoridad a Roma, esta hace que todo el mundo adore al César. En la descripción de la segunda bestia, cuando el liderazgo de Jerusalén incita al pueblo en contra del Cordero, en contra de Jesucristo, y adoran al César. Por lo tanto, como vemos, el cuadro que se nos presenta aquí es un lenguaje apocalíptico, es de la mujer que va a triunfar, el Cordero que también va a salir victorioso, ¿verdad? El mensaje que Juan le está dando a la iglesia y obviamente a cada uno de nosotros es que en el medio de las pruebas no doblen sus rodillas ante el César, no doblen sus rodillas ante Roma, pero sí doblen sus rodillas ante el Cordero que fue sacrificado. Ese fue el problema de Salomón, ¿verdad? Que la lealtad de Salomón estaba mal orientada. Nosotros podemos leer sobre su caída, como dije en el primer libro de Reyes, capítulo 10, y cómo su reino fue dividido en el capítulo 11. También podemos ver a Adán, ¿verdad? Quien fue creado en el sexto día, sin embargo nunca entró en el séptimo día por el pecado original, que según la alianza es el día del descanso, ¿verdad? Y con ese pensamiento los voy a dejar. Vamos entonces a hacer nuestra oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los guarde, los bendiga. En nombre del Padre y del Santo. Amén.